lo de grabar. No sé Ah, si sí. después, pues no me dijo nada Natalia, pero digo, bueno, lo voy a poner. Sí, sí, me pidió Este, y yo tendría que haber dicho sí, temprano. recién me olvidé. Entonces, no se olviden de poner la fecha, ¿sí? Y no se olviden de poner el link del archivo, Bien, sobre todo para utilizarlo. Otra cosa más que les iba a decir es que en el caso de las fechas, de que se fijaran que no fueran muy distantes. Eso creo yo que se lo claro. había dicho en la clase, pero Sí, ¿por qué? Porque puede variar muchísimo a veces la postura, sobre todo porque los diarios son empresas. sí, Entonces, cuando los compran, los venden, digamos, cuando integran otras personas, las directivas, digamos, de los diarios, cambian a veces los lineamientos. En bien. el diario a lo mejor no es tan visible, pero en los canales es impresionante cómo se nota, ¿sí? Sí, Los venden, inmediatamente la línea editorial, la línea del diario empieza a cambiar, ¿sí? sí, Esto sí, pasa en realidad en todas las instituciones, organizaciones, pero en estas específicamente que son de medios, es muy alevoso a veces, ¿sí? sí. Y de hecho, los espectadores que siguen durante mucho tiempo un medio, saltan inmediatamente, porque se dan No, cuenta. tal cual. Esto ha pasado con C5N, por ejemplo, que ha sido muy alevosa la diferencia que se ve sobre todo en la programación, en ciertas cuestiones. Y a veces pasa con algunos integrantes, porque los van mechando, digamos, pero se nota que hay un cambio, ¿sí? Que Bien. es ideológico, Y ¿sí? sí, Tiene que ver con corporaciones que son dueñas de estos medios, sí. ¿sí? Sí, Hasta yo me quedé con los titulares del diario La Nación que la verdad los busqué porque quería ver algo un poquitito menos careta. O sea, careta me refiero a que pusieran su postura y que no les diera vergüenza. Y la verdad es que es lo que encontré en La Nación. Son tremendos, Dios. sí, Verlos todos juntos, increíble, te haces, increíble. te haces un postre, porque en realidad está tan descarnada la visión que tienen, ¿sí? Ujú, Eh, Aparte, otra cosa a la que tienen que también apuntar, sobre todo porque esto está entre los puntos del análisis, tiene que ver con el público, cómo construyen su público, ¿sí? sí, Es decir, está tan bien sectorizado que en realidad también tienen que pensar en esto, en cómo van construyendo, qué aspectos de ese público quieren resaltar, rescatar y que, digamos, siga manteniéndose interesado en este tipo de público, ¿sí? A mí sí hay algo que me interesa mucho en los diarios digitales es mirar los comentarios, porque uno ujú, se da cuenta a partir de los comentarios que la mayoría de la gente solo lee titulares, obvio. ¿sí? Fíjense el poder que tiene el titular. Eso no es un detalle menor, porque Sí, si no leen la nota, muchísima gente malentiende la información, ¿sí? ujú, Entonces, el titular termina siendo un enganche, pero que además tergiversa muchas veces la información, sí, ¿sí? claro. Entonces, porque quiere obviamente crear polémica, hoy por hoy con las redes sociales necesitan seguidores, necesitan mantener esa noticia dentro del, digamos, del algoritmo, porque si no le ponen me gusta y si no le ponen comentarios, esa noticia se pierde. Buen Entonces, día. buen día, Mirella. Ese Hola, titular Mireya. cumple una función múltiple, ¿sí? Muchas Claro, veces me ha sí, pasado que entro a la nota y el texto no dice nada que ver comparado con el título. nada. A veces ni siquiera lo que supuestamente promete que va a Sí, decir. Entro al título y resulta que nada que ver, que las tal personas cual. involucradas no habían realizado esa acción, que hizo un comentario menor, o sea, pero lo amplifican de tal modo que no tiene nada que ver. Sí. Me pasó el otro día con una nota que en realidad es una pavada, porque yo no miré la serie todavía, la de Fito Páez, pero le habían hecho una nota a Cecilia Roth. Y No, Cecilia Roth acababa digamos, de salir de una obra que presentaba ella, y obviamente el que le pregunta tiene que, digamos, preguntarle sobre su propia obra. Resulta que claro. el entrevistador en realidad fue a joderle las lingas, digamos, con lo Sí, de la serie, obviamente, claro. o sea, y por muy respetuosa que fuera, digamos, le dijo en un momento como que, o sea, estaba molesta. Pero en el titular lo que rescataban era sobre todo que ella, digamos, que la serie era muy edulcorada, había dicho.
pero en realidad dijo otras cosas que eran positivas de la serie, pero se quedaron solamente con Con esta eso. parte, Sí, sí. ¿sí? Y si uno entra, digamos, hace otras cosas, dice, o sea, pero lo matizan de tal modo que termina siendo como que ella es re mala onda. Y no, Ujú. nada que Sí, ver. sí. O sea, y todos los comentarios despotricando contra Cecilia Roth, que es una resentida. Y vos decís, qué generadores de odio que son. Obvio, obvio que sí, sí. Bueno, yo a veces cuando me caliento mucho empiezo, no leíste la nota, no leíste la nota. O sea, pero bueno, es Está como, muy bien, la justicia virtual, alguien tiene que haber ahí. sí, sí, pero es que a veces me recalienta la forma en que la gente ignora cosas, Ujú. y que comenta a partir es un reino realmente de la ignorancia, Total, las redes total. sociales. Pero bueno, todo eso para ir fijándose justamente en lo que hacen esos títulos. Si el Bien. título se corresponde con la información, si tergiversa, si matiza lo que dicen, ¿sí? Porque en realidad, por ejemplo, la diferencia entre una noticia y una crónica, desde la Ujú. definición, tiene que ver con la cantidad de subjetividad y además con el Bien. tema del tiempo. Esa es una cuestión, por ejemplo, para verla. La noticia se supone que tiene que ver con la inmediatez, ¿sí? Ujú. Sucede el Sí. hecho e inmediatamente sale la noticia, ¿sí? O en realidad a lo mejor suceden los hechos, pero los avances de esos hechos se van contando en diversas noticias, eh, y se supone que la objetividad es lo que prima, porque es el hecho lo importante. En la crónica, generalmente se da un distanciamiento bastante mayor al de día, generalmente son años, ¿sí? La crónica sobre todo se utiliza cuando han pasado muchos años para referenciar un hecho que fue muy llamativo, fue muy impresionante en su momento, sobre todo, por ejemplo, a veces las crónicas aparecen con casos policiales muy resonantes, ¿sí? Ujú. Cuando se cumplen cada 20 años, cada 15 años, por ejemplo, en el caso de, yo estaba leyendo unas crónicas hace poco del caso Fraticelli, no sé si se acuerdan, de Sí. Rufino, porque es de la zona de donde yo vengo y esas Terrible. noticias me interesan. Entonces, miré, bueno, se cumplieron 21 años, entonces miro la nota, y en realidad es una crónica, ¿sí? Y la crónica está, digamos, marcada por la subjetividad, no solamente del, Ujú. digamos, del periodista, sino a su vez de las otras personas entrevistadas. Entonces, a Sí. diferencia de la noticia, tiene mucha referencia, de la voz de otros, ¿sí? Esa es una de las marcas que diferencia una crónica de una noticia, la Bien. cantidad de testimonios que tiene, ¿sí? Entonces, mayor subjetividad, mayor cantidad de testimonios, mucha subjetividad, ¿sí? Esto de poner, sobre todo los adjetivos, ¿sí? Pensar en cómo se adjetiva, Sí. eh, en remarcar la percepción de las personas en el testimonio, ¿sí? El cómo están estas personas, cómo lo dicen, cómo lo manifiestan, etcétera. Si después necesitan a lo mejor ver estas diferencias, les puedo linkear algunas, a lo mejor sobre el mismo hecho, una que es noticia y otra que sea crónica. También Bien. pensaba, por ejemplo, hace poco que me puse a ver, sobre el caso María Soledad. Hay un montón de crónicas, ¿sí? Porque ya también han pasado más de 20 años sobre el caso María Soledad. No sé si están más o menos en conocimiento, pero fue muy resonante, pasa que fue en los Sí, 90. sí, me A lo acuerdo. mejor, Mireya, vos sos la más jovencita, a lo mejor no te acordás mucho. No sé si estabas nacida. ¿En qué año naciste, Mireya? Está dormida En todavía. el 94. Sí, me parece que no habías nacido. No. Qué impunidad, ¿eh? Sí. Eh, bueno, Ahora soy la entonces, más vieja en el instituto. Perdón, voy a dale, entregar una llave, ya vuelvo. Ahora, dale. Eh, ahora soy la más vieja en el instituto, sí, en mi curso, por ejemplo, del presencial. La más vieja. la más vieja, dice, y todavía está en la franja de los 20. Bueno, entonces, la idea es que en los titulares, no importa en realidad ahí si son noticias o crónicas, pero sí, si ustedes lo pueden advertir, ¿sí? Se pueden advertir que son crónicas o noticias, esto de, o sea, a partir del texto más que nada, ¿sí? A partir del texto que viene debajo, que no lo tienen que abandonar, pero que no se van a centrar en ese análisis, pero que sí les sirve para poder dar más datos acerca de lo que
está construyéndose discursivamente, ¿sí? Entonces, puede haber crónicas que sean inmediatas, ¿sí? Aparte, otra marca que tiene la crónica, más que nada, es lo cronológico, justamente lo dice, cronista, cronológico, viene como de esta cosa de marcar el tiempo, ¿sí? Entonces, hace un recuento de los hechos, de lo que fue pasando. Entonces, por ejemplo, puede aparecer, supongamos, el asesinato, el femicidio de tal o cual persona, y el fin de semana, cuando ya hubo una semana en la que se recogieron un montón de pruebas o sucedieron un montón de hechos, aparece una crónica que hace ese relato, ¿sí? En la crónica, digamos, hay muchas también descripciones. A veces la noticia, por ser más escueta y necesitar esa inmediatez, no se explaya tanto como la crónica. Entonces, en la crónica va a haber diferentes tramas, ¿sí? Va a estar lo descriptivo, va a estar lo narrativo, muy marcado este recuento de hechos, y también la trama conversacional, esto de recoger los testimonios. En la noticia, por lo general, aparece sí lo narrativo, pero todo es mucho más escueto, ¿sí? Y lo descriptivo, narrativo, ¿sí? Aparecen menos testimonios, porque recuerden que es la inmediatez lo que digamos, está en la esencia de la noticia. Es inmediato y por lo general es corto, porque uno consume noticias como si fueran caramelos, en realidad. Una noticia, al pasar 2 o 3 semanas, incluso menos, porque ahora es terrible cómo cualquier cosa se vuelve vieja inmediatamente. Eso es lo más loco. Es decir, algo que nos parece, por ejemplo, es el caso de lo que sucedió con la vicepresidenta. Parece que hubiera Sí, pasado hace un montonazo que la sí, quisieron matar. Y no, fue hace menos de 6 meses esto. sí, Entonces, fíjate vos, fíjense ustedes, cómo algo que fue, es decir, estuviéramos hace 20 o 25 años atrás sin las redes sociales, sin internet, esta noticia hubiera sido tapa quizás durante meses, hubiera sido, claro. digamos, explotada como noticia mucho tiempo. Y hoy por hoy ha quedado a lo mejor en un cuadradito así chiquitito en una tapa. ¿Mm? Claro. Ya no es noticia. Y sin embargo, todavía se sigue la investigación, todavía siguen apareciendo datos acerca de los culpables, todavía no aparecen algunos datos y no van a aparecer Sí, tampoco. van a aparecer. Eso también es interesante, pero fíjense hasta qué punto la inmediatez que está en la esencia de la noticia con las redes sociales y con todo el aparataje que significa el Internet ha cambiado muchísimo. Es decir, hoy es Sí, noticia nada más que unas horas a lo mejor, e inmediatamente otra cosa lo tapa y ya fue. O sea, sí. y fíjense hasta qué punto eso nos cambia a nosotros, ¿sí? Sí, Porque, ayer, disculpame, Cintia, ayer viste que sobreseyeron o cerraron la causa del dinero K. sí, Y, y ayer veo a Urgente Marijuán, el fiscal que había cerrado la causa. Y el tipo la cierra porque no había prueba. No había prueba para ligarla a la expresidenta. Inmediatamente una fundación se presentó a hacer la denuncia. Una fundación X, está en la noticia, una fundación X para reabrir el caso. O sea, esto que decís vos, que quede siempre en tapa, que quede vigente la noticia de que el dinero acá, la ruta del dinero acá esté presente en la cabeza de todos. y que incluso fíjate vos que lo que estás diciendo es una frase hecha ya a esta altura, la ruta Sí, del dinero acá. sí, Entonces, aunque no haya tal dinero, aunque no haya pruebas, aunque no sí, haya ya quedó. forma, discursivamente sigue siendo lo mismo. Entonces, fíjate vos que quedan, no me sale la palabra, pero la idea es como en letra de molde, o sea, quedan Claro, construidas y esas construcciones discursivas, ¿sí? Tienen una fuerza sobre la sociedad, porque quedan como lo son a veces los dichos.
¿m? Sí, sí, O sí, sí. determinadas características a ciertas personas. Es decir, si yo digo el 10 inmediatamente en nuestra cabeza es Maradona. Maradona, Entonces, claro. lo mismo pasa con otras construcciones discursivas. Por eso es importante ver esto, de que hay frases que por su repetición se tornan, eh, se tornan parte de lo que es el colectivo, digamos, toda esta discursividad colectiva, ¿sí? Y siguen obrando a pesar de que no tengan a veces un respaldo, ¿sí? Esto de, bueno, entonces estábamos hablando, Melissa, que recién se reincorpora, sobre la frase la ruta del dinero K. Es una frase que obviamente aparece, yo creo que debe ser de Clarín, me parece, porque creo que es donde más la he visto, pero Claro. aparece en algunos otros medios, ¿sí? Aparte con la K grandota, con la K, Sí. no la K minúscula, o sea, me aparece hasta la imagen cuando yo o sea, lo estoy viendo en letras de diario, digamos, en letras de molde cuando digo la frase. Entonces, hay que pensar en esto, en que muchas veces los títulos apelan a conocimientos generales, a aspectos culturales que nos construyen, ¿sí? Esto sucede, obviamente, en diarios locales, en diarios regionales, en diarios nacionales. Donde más notamos esta diferencia es cuando a veces leemos diarios de otros países, ¿sí? Sobre todo a veces ahora con internet y que te sugiere la misma red social, a mí me pasa, me sugiere diarios de otros lugares, obviamente, por afinidades de temas, ¿sí? Va sugiriendo otras cosas. Y muchas veces tengo que revisar, a ver, ¿de dónde estoy leyendo esta nota? Porque a veces me entran dudas. Sí, Pareciera de que, bueno, sí, es de acá. No, no es de acá. Que eso también es otra cosa. A veces se titula de manera muy amarillista y todo el mundo cree que sucede acá. Uno entra y no, sucedió en Afganistán. O sea, cosas sí. así. Decir, bueno, y no es que no me Claro. importe qué sucede en Afganistán, No, no, no. Pero pero está no claro me... la proximidad. Pero Claro, no pero, te revelan la proximidad para que vos entres igual, es la magia del clic. La ruta claro, del dinero acá fue un informe de PPT, de Periodismo para Todos, así que bueno. sí, es del Grupo Clarín. Bien, Mm, entonces, además porque genera la indignación, claro. esto de, ay, mirá lo que pasó, me re enojo, y bueno, pasó en Afganistán, pero me enojé Enojo, sí. un montón de tiempo por algo que sucedió un montón de kilómetros, pero en realidad a veces eso genera malestar social, fíjense, es decir, me enojo porque sucedió tal cosa, y así estamos como sociedad. O sea, y uno empieza a maquinar, y a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra sociedad, no tiene ni siquiera nuestras costumbres. Pero bueno, la idea es esa, observar qué hay también dentro de los titulares, dentro de estos textos, sobre la cultura, cómo se construyen, que estos son pactos en realidad. Son pactos con esos lectores, pero a su vez son pactos que incluyen lo cultural, que exceden a sus lectores, porque en muchos casos las noticias también llegan a personas que no siguen los diarios. Pasó hace 2 o 3 días atrás, salió en Clarín, bueno, en Clarín Digital, una nota sobre un agropecuario al que lo habían multado con 2 millones de pesos porque al empleado que había tenido durante un montón de años lo había tenido bajo condiciones paupérrimas, es decir, sin luz, es decir, en el medio del campo no lo dejaba ir los fines de semana, es decir, derechos laborales cero, bueno, en fin. Eh, Entro a ver los comentarios porque digo yo, bueno, quiero ver si alguien defiende a este, porque esto sí que me interesa, quiero ver si alguien defiende al agropecuario. Bueno, no, no, todo el mundo, obviamente, a favor del empleado. Eh, y me da risa un comentario que dice, fíjate Clarín en los comentarios, fíjate de qué lado se está poniendo la gente. Pero me da risa la forma en la que se va construyendo toda esta indignación colectiva y a favor de quién y a favor o en contra de, o sea, todo esto. Entonces, son cositas que tienen que ir viendo, ¿sí? Porque se construye esto, esta percepción del a favor de quién, ¿sí? Eh, Ahí me está marcando, 10 minutos.
para ver en sus titulares. Vos, Mireya, porque todavía no le dijiste nada, o sea, Juan tampoco todavía comentó. No sé si ustedes ya No, tienen... quería consultar esto, no quería Yo interrumpir, pero encontré en la mañana del Neuquén algunos sobre el pueblo mapuche, pero es todo contra el pueblo mapuche. Me llamó mucho la atención. Bien, bien, o sea, no... bueno, Por ejemplo, mapuche, sí, mapuche frenaron la circunvalación de la angostura. ¿Qué piden? Como diciendo, ¿qué piden estos de nuevo? Como reclamando algo para ellos, no justifica que los mapuches tengan. Después, en Mendoza por ley los mapuches no son un pueblo originario. Después tengo otras también. Bien, fíjate Marí que Menuco, sea... los mapuches levantaron el corte y esperan resolver. Es todo contra el pueblo mapuche. Me da la sensación a mí. Bien, fíjate, sí, sobre todo esto de es decir, si se nota esta sensación de que están en contra, el ver dónde, o sea, se observa, ¿sí? Esto de justificarlo, porque por ejemplo, el qué piden, ojo, o sea, porque puede ser en realidad la información, ¿qué están solicitando? Es una pregunta. Eh, Hay que ver si, Pero dice, ¿qué piden? Así, claro, no el qué fíjate piden. eso, ¿sí? O sea, fíjate, porque en realidad ¿Qué a lo piden? mejor Como uno diciendo, también ¿qué lo lee piden como que esto? es, ¿qué De están pidiendo? vergüenza. O sea, fíjate esto, o sea, el tema es ver si realmente, o sea, a lo mejor lo matizan un poco, sí, hay algo de malestar, pero el tema es no a lo mejor sobreinterpretarlo, ¿sí? Porque a veces son un poco más sutiles, ¿sí? No es lo mismo decir pedir que reclamar, ¿sí? Hay una fuerza distinta en la palabra, hay una gradación, ¿sí? Entonces, observar esto, ¿sí? Lo toman como un pedido, lo toman como un reclamo, ¿sí? Esto de ver, digamos, las diferencias semánticas que puede haber en dos o tres palabras que aparecen en los titulares y que pueden ser parte del paradigma, que eso también lo pueden observar. Es decir, ¿cómo lo podrían haber titulado? Decime, Juan, que levantaste yo la... quería consultar porque veo que están con los titulares. A mí me agarró dudas porque leí ese informe que mandaste vos por correo, donde hace un análisis de titulares. La otra opción es de analizar una noticia. Sí, ¿Qué sería? ¿Varios titulares, una noticia o varias no, no, en titulares, realidad varias serían noticias? cuatro noticias completas, o cuatro en realidad artículos periodísticos, porque puede suceder que sean noticias o crónicas, que sean cuatro Sí, enteros. Cuando yo analizo los cuatro enteros, analizo lo mismo, es bien. decir, analizo las Deben ser cláusulas, cuatro. claro, la forma de la coherencia, luego las funcionalidades, analizo los tres sistemas, Bien. ¿sí? Que fuimos trabajando, bueno, todo eso. Yo Las creo que cuatro noticias que estén, vos decías, más o menos que tengan una secuencia cronológica cercana, estén cercanas, me refiero a cercana. que no haya una distancia de Ujú, años, sobre Está todo. bien. Estos, a lo Lo que mejor, dice ujú. Melissa también acá, Clarín, yo estuve mirando Clarín, La Nación, tienen así secuencias cronológicas de hechos sí. relacionados a, qué sé yo, violencia mapuche, entrega de tierra. Tiene que estar ligado a los temas, por supuesto, o tiene que ser cuatro noticias cercanas en el tiempo, No, no, diferentes. tienen que estar, acuérdate que, digamos, esto es lo que había pensado Julieta Sánchez para la gramática y me parece que es interesante pensar el eje de interculturalidad en Ah, relación sí, con los mapuches, con el pueblo mapuche, porque es claro. uno de los, ¿cómo decir? Es una de las diversidades que a nosotros nos toca de cerca porque estamos en una provincia con pueblos originarios. No quiere Sí, decir que no sea la única diversidad, porque de hecho en Neuquén tenemos diversidades culturales que no tienen que ver con los pueblos originarios. Tenemos sí, sí, chinos, ¿sí? sí. Tenemos, ¿qué más? Bolivianos, peruanos. Bolivianos, ¿sí? Paraguayos también, es decir, hay en Neuquén y sobre todo, es decir, en la zona petrolera es donde más se observa la Sí, diversidad, pero eso no quiere decir que nosotros por estar cerca de la cordillera no la tengamos. De hecho, vivimos una diversidad que está muy atada al turismo, ¿sí? Que en algunos casos termina quedándose en San Martín a partir del turismo, es decir, llegan acá por una cuestión, bueno, voy a hacer la temporada, y a veces se quedan, ¿sí? Entonces, está bien. nosotros
hablamos de esta diversidad? Porque esta diversidad también tiene que ver con la escuela. Es la que más También marcada está en las escuelas, ¿sí? pasó Entonces, que cuando empezó Vaca Muerta, la explotación petrolera, muchos extranjeros que empezaron como peones de pozo, vinieron a trabajar, empezaron a ir a la escuela de adultos a la noche. Tipo salían del trabajo y se iban a la escuela de adultos para terminar la primaria. Y había venezolanos, había ecuatorianos, brasileros, gente sin haber terminado la primaria. Así que había esa posibilidad, eso puede ser una noticia de interculturalidades. también, Inclusive sí. era fuerte la noticia porque festejaron el Día de la Bandera con todas las banderas de todos los países, no solamente Argentina, así que eso estuvo bueno. Bueno, ahora me aclaras en tema intercultural más, está bueno. Bien, fíjate que lo de la bandera también acá en San Martín fue polémico, ¿sí? Ya, Eh, que supongamos que quieras hablar de eso, porque a lo mejor yo les dije que meterse con varios diarios distintos puede llegar a ser complejo, pero si a lo mejor sí, lo toman por el lado de un tema, puede llegar a ser más sencillo. Lo de la bandera me hizo acordar de lo que pasó acá cuando fue, digamos, el juramento, no, creo que no se dice el juramento de la bandera en un cuarto grado, promesa, la promesa de la la promesa. bandera, ¿sí? Y una nena de la comunidad mapuche, este, creo que, bueno, no había querido hacer la promesa. No recuerdo bien ahora cómo había sido el caso, pero fue también, o sea, como muy repudiado, porque, digamos, la familia consideraba que tenía que estar también su bandera. Bien. Claro. Ahí es interesante, muy interesante, hablar de dos conceptos que la gente no los tiene claros, que son el de nación y Estado. ¿Sí? Mucha gente confunde esos dos conceptos y nosotros en las escuelas los tenemos que clarificar para que en realidad entendamos que dentro de un Estado puede haber muchas naciones. ¿Sí? Entonces, eso también es punto de partida para respetar a otras comunidades, ¿sí? Porque nación tiene que ver con construcción cultural, con tradiciones, con sentimientos, ¿sí? No tiene que ver con el Estado, que es jurisdicción, que es leyes, que es un marco construido, ¿sí? La nación también es construida, pero es construida por lazos entre las colectividades, ¿sí? Nadie impone naciones, en cambio el Estado sí es impuesto, ¿sí? Acá te pongo este territorio, este límite, y vos vas a vivir en Argentina o en Chile, más allá de que seas mapuche o no, ¿sí? Pero ese concepto, esos dos conceptos, son problemáticos, porque hoy por hoy muchas personas creen que, digamos, porque viven en Argentina tienen que respetar a la bandera argentina. Y en realidad son parte de otra nación y están siendo comunidad dentro de la nación argentina, ¿sí? Así como muchas otras. Entonces es importante trabajar eso como una idea de, a ver, ¿queda claro? ¿Esto aparece como una información, como un dato extra? ¿Se utiliza como una información que todos deberíamos saber? ¿Sí? Hay que pensar cómo se construye esto también dentro de los periódicos, a ver si aparece esta idea. ¿Eh? Hace muchos años, en educación cívica, cuando yo iba a la secundaria, nos hacían buscar justamente titulares y noticias que tuvieran que ver con conceptos de cívicos, ¿sí? Claro. Conceptos. Y estos conceptos, por ejemplo, los de nación y Estado, muchas veces se usaban como sinónimos. Y es un error garrafal, ¿sí? Porque no son sinónimos. Y justamente trae consecuencias el pensar, ¿sí? Que deben estar de tal manera, en fin. Pero me parece que es interesante eso. Si vos vas a trabajar esto, más Se allá va a de los cortar. diarios, buscar el tema, porque el tema da muchas posibilidades. ¿Qué pasa con las banderas? ¿Cómo funciona esto de la construcción de la argentinidad? Es un tema apasionante, ¿sí? A mí siempre me pareció muy interesante cómo se construye la identidad argentina. Es fabuloso, ¿sí? Siempre, es decir, antes de trabajar el Martín Fierro, hacía un recorrido, porque el Martín Fierro es parte de esa construcción de la identidad argentina. Aunque ni la mitad de los argentinos hayan leído